Hola. Bien, hoy vamos a estudiar un tipo de circuito un poquito más complejo ya, que es simplemente una resistencia y una batería, que es dos resistencias, en este caso una lámpara y un resistor y una batería, que lo hemos puesto otra vez 9 voltios. ¿De acuerdo? Bien. Como veis, tenemos un único circuito en el que están puestas tanto la bombilla como el resistor uno detrás del otro. Esto se llama circuitos en serie, es decir, cuando la intensidad tiene un único camino y en ese camino se encuentra más de un obstáculo, en este caso dos, que serán tanto la bombilla como el resistor. Lo que vamos a calcular es la intensidad que pasa por el circuito y también vamos a ver cuánto voltaje o cuánta energía se deja cada electrón tanto en la bombilla como en el resistor. Bien, si accionamos el switch o interruptor, vemos que empieza a pasar corriente, la bombilla se enciende y por aquí está pasando también la misma corriente. Antes de empezar a hacer cálculos vamos a estudiar un poco lo que ocurre en el circuito. Bien, una vez hemos cerrado el interruptor, empieza a pasar una corriente del polo positivo al polo negativo, siguiendo esta trayectoria. Como solo hay una trayectoria posible, la intensidad va a ser siempre la misma. ¿Vale? Los electrones que pasan por aquí son los mismos que por aquí, que por aquí, que por aquí, que por aquí, por todo el circuito. ¿De acuerdo? Bien. Si dejamos el cursor, nos da el valor de la intensidad y nos da también la tensión en cada punto, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los electrones cuando salen van por aquí y como no se encuentra ningún obstáculo, veis, su voltaje no varía, es decir, la energía que lleva cada uno sigue siendo de 9 voltios. ¿Qué ocurre cuando se cruzan con el primer obstáculo? Es decir, con la bombilla. Se dejan parte de su energía para poder cruzarla, ya que les cuesta, no es un conductor, tiene una resistencia. Pero ¿cuánto se dejan? No se dejan como antes toda la energía, sino que se va a dejar solo parte de ella. ¿Por qué? Porque después tienen otro obstáculo y van a necesitar energía para poder cruzarlo. Con lo cual, se dejarán solo parte. ¿Cuánto? Pues en este caso, antes de cruzarlo, tienen 9 voltios, como veis. Después de cruzarlo tienen 4. Es decir, se han dejado 5 voltios. Obviamente, la energía que tienen los electrones en este trozo va a ser un valor entre los 9 que tienen por aquí al estar conectados directamente con el polo positivo y los 0 que tienen aquí, ¿veis? Al estar conectados directamente al polo negativo. Una vez que están por aquí los electrones con sus 4 voltios, siguen por aquí y ahora se dejan el resto de la energía para cruzar este resistor y tener así aquí los 0 voltios que tienen que tener al estar unidos directamente al polo negativo. Es decir, los electrones se van a dejar parte de su energía aquí y parte de su energía aquí, pero la energía total que se dejan son los 9 voltios que tenían cuando salían del polo positivo. Sin embargo, lo que no varía es el número de electrones que cruzan cada obstáculo, ya que no tienen otro camino por donde ir, por lo tanto, todos van a pasar por aquí y todos van a pasar por aquí. Es decir, va a haber una intensidad para todo el circuito que será constante y lo que va a variar es la energía de cada electrón al pasar por cada obstáculo. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo calculamos esa intensidad? Lo primero es tenemos que saber cuál es la resistencia de esta bombilla, si no nos van a faltar datos. La resistencia de esta bombilla, si lo miramos aquí en las propiedades, nos dirá que son 100 ohmios. ¿De acuerdo? Es un dato que nos tienen que dar. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la intensidad que pasa por todo el circuito? Pues fácil, utilizando la ley de Ohm.
Diferencia potencial o tensión es igual a intensidad por resistencia. Pero ahora, ¿cuál es la resistencia? Antes era fácil, cuando solo teníamos una resistencia, el valor era el valor de esa resistencia, los ohmios que tenían. Ahora tengo dos. ¿Qué es lo que hay que hacer para calcular la intensidad? Tenemos que hacer la equivalencia a si tuviéramos un circuito con una sola resistencia. Pero ¿cuál sería el valor de esa resistencia? Será la suma de todas las resistencias que estén una detrás de la otra, es decir, de todas las resistencias que tengamos en serie. En este caso serán los 100 ohmios de la bombilla y los 80 ohmios del resistor. Es decir, que la tensión del circuito 9 voltios será igual a la intensidad, que no la sé, por la resistencia, que será los 100 de la bombilla más los 80 del resistor. Ahora resuelvo la suma y como la otra vez, lo único que tenemos que hacer es dividir toda la ecuación entre 180, con lo cual mi valor será 9 entre 180 será igual a la intensidad. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto da 9 entre 180? Pues justamente lo que nos marcaba el cursor, es decir, 0,05 amperios o 50 miliamperios. ¿De acuerdo? Con esto ya sabemos cuál es la intensidad que pasa por todo el circuito. Bien, ahora, una vez calculada la intensidad, ¿cómo podemos saber, sin necesidad de recurrir al programa, que aquí se ha dejado de 9 a 4, es decir, que aquí se han dejado 5 voltios cada electrón y que aquí se ha dejado 4 voltios cada electrón? Muy sencillo, aplicando la ley de Ohm a cada resistencia. Es decir, si aplicamos la ley de Ohm a la primera resistencia, tendré la diferencia de potencia, que es lo que ahora quiero saber. Va a ser igual a la intensidad, que ahora ya la sabemos, por la resistencia de la bombilla, que son 100. 0,05 por 100 es igual a 5 voltios. Es decir, 5 voltios se ha dejado cada electrón al pasar. ¿De acuerdo? Es decir, cuando pasan de este punto a este, se dejan 5. Como tenían 9, pues les queda 4. Y ya, para saber lo que se dejan aquí, tenemos dos opciones. O hacemos lo mismo, o simplemente contamos. Es decir, si yo tenía 9, es decir, cada electrón tenía 9 por aquí, se dejan 5 por aquí, tienen 4. Si aquí van a tener 0, pues ¿cuántos han dejado de aquí a aquí? Los 4 que les quedaban. Y así hemos calculado todos los parámetros que podemos necesitar de este circuito.